¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Este inicio de semana, este lunes 3 de noviembre de 2014, en este programa que se llama Buenas y Santas, que hacemos por la señal Santa María, que estamos por la televisión digital, canal 424 de Cablevisión, llegando a muchos lugares de la Argentina. A los abonados, amigos de Telered, que también nos dejan ingresar a sus hogares, les decimos muchas gracias, ¿no? 3 de noviembre, hoy entre las 20 y las 21, como lo hacemos de lunes a viernes, tengo que contarles que estamos todos preocupados por esta lluvia que ha sido intensa, que no ha cesado, con esta sudestada, con esta crecida de río, que ha dejado a muchísimas, pero a muchísimas familias en una situación límite, ¿no? Esto de solidarizarnos por lo menos desde este lugar, rezar por cada una de ellas. Esperemos que estas inclemencias del tiempo, este programa lo grabamos a la mañana, 10 de la mañana de este lunes, esperemos que comience a aflojar un poquitito y las aguas comiencen a bajar y se pueda ir arreglando cada una de estas situaciones, cada una. Cada mundo, cada hogar es un mundo indiscutiblemente, ¿no? Y cuando pasan estas cosas, donde comenzamos a ver, simplemente por caminar o transitar o andar con el auto en colectivo por las calles inundadas, anegadas, uno comienza a entender que hay familias que la están pasando muy pero muy mal. En ellos ponemos toda la energía para que las cosas se le puedan solucionar. En el programa del día de hoy vamos a tener dos momentos con el recuerdo. Uno de ellos será sobre el final. El padre Pepe Di Paolo se acuerda que en algún momento estuvo con nosotros en Buenas y Santas, estuvo hablando, fue enviado al interior de la República Argentina a trabajar, un hombre que en la villa estaba haciendo un esfuerzo muy grande. Todos nos sorprendimos, ¿no?, cuando dejó de estar aquí en Buenos Aires. Bueno, el tema de la droga, haberse enfrentado un poco a los traficantes, a los mercaderes de la muerte, pueden haber sido uno de los motivos por el que Pepe Di Paola dejó Buenos Aires. Hoy está de nuevo en Buenos Aires y vamos a recordar aquella nota, aquel reportaje que hacíamos con un hombre que trabaja mucho por los que menos tienen. Y la otra parte del programa, que ya la estoy presentando, tiene que ver con esta amiga que es Laura Heinzelman, catequista, una mujer que tiene en YouTube un canal que es El Heroa. Y siempre trata de hacer en sus trabajos, en este canal de YouTube, poner producciones que estén más que relacionadas con la fe. En el día de hoy, Laura Heinzelman nos presenta este material. Bienvenidos a nuestro segundo programa de Caminando con Cristo. ¿Y cómo están? Nosotros acá muy felices, contentos de haber arrancado con esta serie de programas formativos en la fe. Bueno, en el primer programa lo empezamos con una pregunta, la desarrollamos, explicamos y hoy vamos a hacer exactamente lo mismo, pero esperamos que ustedes no se hayan olvidado de enviarnos a las direcciones que siempre mostramos en pantalla con sus inquietudes, con sus preguntas, con sus dudas, con sus aportes. Sepan que las estamos esperando. Hoy vamos a comenzar el programa con una pregunta, me parece que es muy interesante. ¿Qué les parece? Si la vemos. Hola Lau, en este segundo programa tengo otra pregunta para hacerte. ¿Es bueno tener alguna religión? Qué pregunta interesante esta. Si es bueno tener alguna religión. ¿Y a ustedes qué les parece? Y a simple vista pareciera que está muy buena la pregunta y muy bien hecha, pero la pregunta encierra un error y por eso la respuesta también tiene como una especie de contradicción. Yo le respondería que en parte sí es bueno, porque es bueno ser religioso y formar parte de una religión y tener una religión, practicarla, pero por otro lado no es bueno tener cualquier religión y pertenecer a cualquier religión. ¿Esto por qué?, se preguntan ustedes. Primero, despacito, tenemos que definir qué significa la palabra religión. Bueno, la religión significa la relación dinámica del hombre con Dios. Quiere decir esto, que el hombre reconoce un ser superior, que este poder lo creó a él, creó la naturaleza y a su vez reconoce y se da cuenta que tiene que adorar a este Dios, tiene que responderle con su vida, se sabe dependiente de este ser poderoso y creador y a su vez orientado a él. Miren todas las cosas que encierra esta definición de religión. Evidentemente encierra algo de doctrina, algo de celebración y algo también de moral y de vida. Esto también va enraizado y va relacionado con lo que dice el catecismo, como dijimos en el primer programa, que íbamos a tomar cosas del catecismo, de la tradición, de la Biblia,
el catecismo forma parte del magisterio de la Iglesia, y el catecismo dice que el ser humano, en la introducción, es un ser religioso por naturaleza, que no es una cuestión artificial, que el ser humano se inventó, sino que en su mismo ser el ser humano es religioso. Y esto lo vemos con las distintas expresiones a lo largo de la historia. Lo han manifestado los cultos, los ritos, los sacrificios del ser humano, y se ha manifestado en las grandes religiones. A mí me gustaría que ahora observáramos un video que nos ilustre sobre el tema. ¿Qué les parece si lo vemos? El hombre ha expresado su religiosidad de muchas maneras a lo largo de la historia, y las diferentes culturas han adoptado formas distintas de aproximarse a lo divino. Las religiones más importantes en la actualidad son el cristianismo, el islam y el judaísmo, que son monoteístas, y el hinduismo y el budismo, que son politeístas. La religión cristiana fue fundada en el año 30 por Jesucristo, a quien los fieles consideran el Hijo de Dios, y cuenta con 1.900 millones de seguidores. La unidad de que hizo gala esta religión en sus primeros tiempos se vio resquebrajada por las escisiones ortodoxa en 1054 y protestante en el siglo XVI. En la actualidad, el Consejo Mundial de las Iglesias trabaja para lograr la unidad de las iglesias cristianas. El Islam tiene unos 1.150 millones de seguidores en todo el mundo y constituye la base de la civilización musulmana. Fue fundado en el año 610 en la Meca por Mahoma, el profeta de Alá, Dios único y creador. Mahoma se convertiría simultáneamente en líder religioso y político. El hinduismo, que supera los 900 millones de adeptos, tiene en Vishnu, Shiva y Brahma sus principales divinidades. El budismo cuenta con más de 300 millones de fieles. Gautama Siddhartha, su fundador en el siglo VI a.C., recibió el nombre de Buda, el iluminado. Los principios budistas se basan en la superación del dolor y en alcanzar la salvación mediante la independencia interior y la renuncia a las posesiones humanas. El judaísmo, que tiene unos 15 millones de adeptos, fue fundado hacia el 2000 a.C. en Canaán, actual Israel. Su fe se basa en el culto a Yahvé, el Dios primero y último. Acabamos de ver un pantallazo de las religiones más importantes del mundo, tanto por ser milenarias como por manifestar y expresar el deseo que tiene todo ser humano de Dios. Quisiera que recordáramos una frase de un obispo del siglo III, San Agustín de Hipona, africano. Es una frase muy interesante y profunda acerca de este deseo de Dios que tiene todo ser humano. ¿La vemos en pantalla? ¿Qué les parece? Dice que el ser humano tiene este deseo de Dios impreso en su corazón y que está inquieto hasta que no descansa en él. ¿Qué muestra esto? Muestra que el ser humano tiene algo más y está hecho para algo más, que tiene inteligencia, que tiene voluntad, que tiene libertad, tiene a su vez conciencia religiosa, y también tiene una gran capacidad para amar, y sabe y siente y como que intuye que su vida no termina acá, que tiene una trascendencia. Esto es este pensamiento acerca de la vida más allá de la muerte, de un ser todopoderoso, es un concepto común a todas las religiones. Pero miren, en estos días estuve meditando mucho acerca de las religiones y hoy en la oración de la mañana pensaba y agradecía a Dios por haberme manifestado quién es Él y haberme manifestado la gran verdad de nuestra religión católica. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque a su vez va unido con algo que dice el Concilio Vaticano II, también el Magisterio de la Iglesia, y en uno de los documentos dice que en todas las religiones hay como semillas esparcidas del Verbo. El Verbo es Jesucristo, el Dios encarnado. Hay partecitas de verdad en cada una de ellas, pero yo agrego, no está la totalidad de la verdad. La totalidad de la verdad se encuentra en otro lado, y por eso yo quería agradecerle a Dios por conocer la verdad, conocer aquella religión que verdaderamente me relaciona auténticamente con Él. ¿Qué les parece si leemos un salmo? Vamos a tomar la Biblia
tenemos acá el libro de los Salmos, y en el libro de los Salmos la mayoría se le atribuyen al rey David. Son cantos de alabanza, de agradecimiento, que expresan todos los sentimientos más humanos del hombre. Quisiera leerles el Salmo 63, más que leerles, rezarlo con ustedes del otro lado. Si pueden, tomen la palabra de Dios, la Biblia. Hay varias traducciones, más adelante hablaremos cuáles son las mejores, las que tienen un lenguaje más cercano a nosotros. En el Salmo 63 le rezamos a Dios. Señor, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente. Mi alma tiene sed de ti, por ti suspira mi carne, como tierra sedienta, reseca y sin agua. Sí, yo te contemplé en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu amor vale más que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva, y alzaré mis manos en tu nombre. Mi alma quedará saciada como un manjar delicioso, y mi boca te alabará con júbilo en los labios. Mientras me acuerdo de ti en mi lecho, y en las horas de la noche medito en ti, veo que has sido mi ayuda, y soy feliz a la sombra de tus alas. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Los salmos son palabra de Dios, dice Benedicto XVI, y los salmos son oración. Podemos rezar nuestra vida. Creo que hay más de uno que se siente identificado con lo que acabo de leer. Agradecerle a Dios, porque cuando lo encontramos a Él, ya sentimos que nuestro corazón se va llenando. Y despertó en mí, como les había dicho, un agradecimiento por conocer la verdad y estar en la verdad, sin menospreciar las otras religiones, sino, como dijimos, que hay semillas de verdad, pero que en la religión católica se encuentra la totalidad, la plenitud que nos satisface, que llena el corazón de estas ansias, como dijimos. Mi carne tiene ansia de ti, mi carne está reseca, hasta que no se encuentra en Él. Esta religión también apela a algo que todo ser humano, especialmente en la adolescencia, siempre utiliza, y a veces la utiliza para bien, a veces para mal, pero el ser humano tiene una gran capacidad que no la tiene el resto de la creación, y es nuestra capacidad de pensar, nuestra razón, nuestra inteligencia. Y es por eso también que daba gracias, porque nuestra religión no niega la razón, no nos dice no pienses, sino que nos dice no, todo lo contrario, tenés que utilizarla, tenés que aplicarla. No nos duerme, sino que nos despierta y nos hace ver todo lo que nos rodea con ojos nuevos. Miren, también meditando sobre esto de la razón, nuestra fe nos dice que hay motivos y pruebas de credibilidad. Es decir, que nuestra religión también tiene pruebas palpables, pruebas de credibilidad. Y las vamos a enumerar. Hay varias, ahí uno podría seguir sumando. Y si ustedes quieren, a los correos nos dicen, a mí se me ocurrió esto, y que podría ser esto otro. Vamos a nombrar algunas que a simple vista nos parecen las mejores. ¿Qué les parece si las vamos a ir enumerando? La primera es que Dios se hizo hombre y se encarnó, la prueba más humana, en un bebé. Nació en una familia, con una madre, con un padre, si bien adoptivo, pero un padre al fin, un padre legal verdaderamente, San José, y que no se encarnó, decimos, como católicos, en un animal, lo cual sería totalmente absurdo e irracional. No podríamos conocer quién es este Dios a través de un animal, sino que lo podemos conocer precisamente porque se hizo hombre. Por lo tanto, podemos saber lo que piensa, lo que Dios quiere de nosotros, lo que dice,
y todo lo que Él siente y quiere para el ser humano. Otra de las pruebas de credibilidad es que el centro de nuestra fe, que es Jesucristo, que es este Dios encarnado, ha resucitado. Es importante, miren, que vayan haciendo un paralelo con las otras religiones. Nuevamente, no porque queremos comparar y descartar con con ese ánimo de discriminación, no. Acá estamos buscando con sinceridad y con madurez la verdad. Cristo resucitó. Esto, dice la palabra, fue visto por 500 testigos. Ningún otro fundador del resto de las religiones ha manifestado esta resurrección, lo cual es un hecho sobrenatural. Va de la mano con otra prueba que se llama los milagros. Estos hechos sobrenaturales que manifiestan el poder de Dios sobre un hecho de la naturaleza. ¿Quién no ha experimentado una curación de un cáncer increíble? Y los médicos no tienen respuestas para esa realidad, para explicar, no saben qué decir, se encuentran ante un misterio. Ahí se muestra este poder divino. ¿Quién no puede ver también en los santos un motivo de credibilidad? La coherencia de vida de los santos, la rectitud, la pureza en las costumbres, en la moral. Otra prueba de credibilidad también son los mártires, especialmente de los primeros siglos, que han dado su vida de modo sangriento y cruel por Jesucristo. ¿Quién daría su vida de esa manera, siendo, quién sabe, tirado por caballos de un lado y del otro, desgarrado todo el cuerpo, tirado hacia los leones, por alguien que no existe? La misma historia nos habla no solamente la historia del cristianismo, sino también Flavio Josefo, un historiador judío muy conocido, ha hablado de la persona de Jesús. La arqueología, quien haya ido a Tierra Santa sabe de lo que estoy hablando, y que se conservan los lugares por aquellos devotos, aquellos primeros cristianos que quisieron conservar los lugares donde nació Jesús, donde murió, donde resucitó, donde tuvo la última cena, etcétera, etcétera. También es un motivo de credibilidad la expansión del catolicismo en el mundo. Podríamos decir, miren, una comparación es como decir que los huichis en el norte de la Argentina convirtieron a su religión a todo el imperio, entre comillas, ¿no?, de Estados Unidos y en su momento de Rusia, la Unión Soviética. La verdad que es una cosa increíble que todos fuésemos hoy en día huichis, de la religión de los huichis. Es una cosa increíble. Bueno, así sucedió con el Imperio Romano y la religión católica. Se convirtió todo el imperio. Y hoy en día, ¿cuántos países en el mundo entero practican la religión católica? Vamos a ir cerrando con unas imágenes que expresan, un video que expresa muy bien lo que quiero responderle a esta pregunta. Si es bueno tener alguna religión. Creo que después de este video, ustedes mismos desde su casa van a sacar la conclusión. Miremoslo.
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Queridos hermanos y hermanas, les invito a mirar el futuro con esperanza, permitiendo que Jesús entre en sus vidas. Solamente Él es el camino que conduce a la felicidad que no acaba, la verdad que satisface las más nobles expectativas humanas y la vida colmada de gozo para bien de la Iglesia y el mundo. Que Dios les bendiga. Amén. Qué buen video que acabamos de ver, un video que tiene un mensaje claro. Y con este video respondemos con más profundidad a la pregunta inicial de si es bueno tener alguna religión. Sí, es bueno tener una religión, pero no cualquiera, sino la religión verdadera que nos acerque al Dios verdadero. ¿Por qué? Vamos a tomar un principio de la lógica, de la filosofía. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, en el mismo sentido y en la misma dirección. Quiere decir que no todas las religiones pueden ser al mismo tiempo las verdaderas y no. Quiere decir que hay una sola que es la verdadera y el camino seguro para acercarnos a ese Dios. Queridos amigos, ya nos vamos despidiendo. Esperamos que nos envíen las dudas, las preguntas, las inquietudes a las direcciones que les dejamos. Ha sido muy agradable haber compartido con ustedes una edición más de Caminando con Cristo. Nos vemos. Bien, el tema, ¿por qué es importante tener una religión? Así nos lo contaba Laura Heinzelman y nosotros seguimos avanzando con el programa del día de hoy de Buenas y Santas. Recordándole que tenemos un sitio de Facebook, este sitio donde usted nos puede encontrar con una portada que es la Madre Teresa de Calcuta, con este nombre Buenas y Santas. Estamos en televisión con este sello, con este escudito que es el símbolo de la paz, el programa de Buenas y Santas nombrado Embajada de Paz, una distinción que nos ha dado Milenios de Paz y la Fundación PEA. Agradecer a cada uno de los que nos escriben y nos llaman, a Clara Pidal, a Norma Rossi, a María Esther Riccini, a Olga González, a Miguel Ángel, a María Esther, a Delia Teresa Costa, a Lola Flores, Nora Fara, bueno, como ellos, muchos, pero muchos amigos que se suman a esto de encontrarnos por una red social tan importante como es Facebook. Última parte del programa la vamos a dedicar, decíamos al principio, a la entrevista, al encuentro, la charla muy amena, muy cordial con el padre Pepe Di Paola aquí en Buenas y Santas. Y aquí estamos, haciendo Buenas y Santas. Usted dirá, ¿y dónde? ¿En qué lugar? Bueno, estamos en los estudios de esta propuesta que se llama ¿En qué creen los que creen? Otro de los programas de la Universidad de San Isidro. Gentilmente nos han prestado este lugar, esta escenografía, para poder recibir y hacer esta suerte de entrevista, que más que nada una charla, un encuentro con un amigo, el padre Pepe, que ha estado ya en Buenas y Santas, creo que en 2 oportunidades. Bienvenido a Buenas y Santas, bienvenido a Buenos Aires. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Bien? Bien, la verdad que muy contento de vuelta de estar aquí. Y bueno, después de un viaje largo de Santiago del Estero hasta acá. Sí, bajaste del micro, esto sí, es muy fresquita la cosa. ¿Cómo es la vida en Santiago del Estero, ¿no? Lugar donde has seguido tu vida pastoral, ¿no? Y es muy diferente, la verdad que pasar de, yo siempre digo, de una villa que tenía 40.000 personas en 70 hectáreas, ahora tengo una parroquia que tiene 120 kilómetros para un lado, 50 para el otro, y 50 para el norte y el sur, así que dispersos y bueno, y con otros desafíos, ¿no? Algunos son parecidos, ¿no? Yo creo que hay cosas que son similares a cualquier parroquia, sea de una villa, del campo, o de clase media, o de un country. Yo creo que hay cosas que son comunes, pero después hay particularidades, ¿no? El padre Pepe, que me regala este mate, vamos a compartir esta charla con mate de por medio,
Cuando lo invitábamos a Buenas y Santas, tenía que ver indiscutiblemente con esa realidad que sigue existiendo en la Argentina y en muchas villas, que es la droga, ¿no? Que es el narcotráfico, que es sobre todo lo que más te molestaba. Creo haberme quedado esta imagen, te joroban los pibes, ¿no? Cómo se lastima a los chicos. Contame un poquito, ahora vamos a ir a Santiago del Estero, volvemos a Buenos Aires. ¿Cómo fueron esos tiempos, Pepe, en relación a manejar o a enfrentar, en realidad, porque te ha tocado hasta enfrentar a tipos pesados, ¿no? Es algo que yo primero que nunca pensé que iba a ir a la villa, ¿no? Cuando me nombran en la villa, realmente sentí que era mi lugar, ¿no? Se unieron como dos vocaciones que llevaba adentro, que era el trabajar por los jóvenes y por los pobres. Y bueno, realmente me sentí muy a gusto y vi crecer a muchos de esos chicos, y de pronto a esos chicos que uno veía crecer sanamente, aún en un ambiente pobre y a veces marginal, de pronto los veía totalmente deteriorados a causa de la droga, especialmente del Paco, ¿no? Eso se dio a partir del año 2001, fue creciendo cada vez más. Hoy día también la cosa sigue cuando uno visita un barrio de Gran Buenos Aires o a veces inclusive en Santiago. Yo iba a dar charlas a Santiago Capital y chicos que me decían que fuman Paco, lo mismo en Salta o en cualquier... Hoy se está instalado en la República Argentina. Yo Sí. pensé que Santiago del Estero, por ejemplo, no tenía ese... No, tienen realmente, creo que está a tiempo. Es decir, la diferencia entre una provincia y las grandes urbes es que está a tiempo de trabajar bien en prevención y armar alguna propuesta de recuperación para los que ya están en la droga, ¿no? Entonces, sí, la verdad que lo que más me dolía era ver esa realidad y ver que las madres no podían hacer nada, que los padres no podían hacer nada, que se complicaba la vida, el tejido social que nosotros decíamos que era muy bueno en la villa, que de pronto uno lo veía que se iba como rompiendo. Entonces la droga era, nosotros tenemos una frase en el Hogar de Cristo, que es el centro de recuperación que armamos, que es: con el Paco perdemos todos, ¿no? Y con eso perdía el chico, perdía la madre, perdía la sociedad, e inclusive el tejido social de la villa, que se deteriora, porque realmente si hay algo que destacamos los curas de las villas es lo bien que se ve en las villas con sus valores religiosos, con sus valores culturales, su solidaridad, ¿no? Y bueno, y esto es como algo que atenta contra eso. Vos que estás con tanta experiencia en el mundo de haber trabajado en la villa, ¿no? ¿Qué puedes decir de las villas de Buenos Aires, fundamentalmente? Porque hay una realidad, ¿no? Buenos Aires ha sido rodeada, unos dicen invadida, es verdad, por villas. ¿Qué se puede decir sobre ese mundo tan particular, sobre la gente, sobre el entramado que hay? Y las villas han crecido silenciosamente durante mucho tiempo, ¿no? Silenciosamente porque, ponele, la Villa 21 creció en un viejo ramal de ferrocarril, una troncal que no se utilizaba y por la cual no pasaba nadie. Entonces empezó siendo un pequeño poblado, a medida que fue pasando el tiempo fue creciendo, y el Estado nunca se hizo cargo de eso, nunca se hizo cargo. Entonces nosotros decíamos que el verdadero urbanizador terminó siendo el habitante de la villa, que hizo las calles, que hizo la capilla, que hizo los comedores, que hizo las casas, ¿no? Entonces fue creciendo y el Estado jamás invirtió en eso. Entonces hoy se encuentran ante una realidad que son barrios, nosotros los llamamos barrios obreros, construidos por la misma gente, que si hubiesen estado acompañados no digo mucho, en algo por el Estado, hoy tendrían un trazado de calles bueno, tendrían un sistema cloacal bueno, un tendido eléctrico donde cada uno podría pagar su... Pues la gente que a veces dice, bueno, van a la villa porque no quieren pagar la luz, y todo eso es mentira. La gente de la villa quisiera que el lote en el que viven fuera de ellos, quisiera pagar para poder tener los servicios como cualquiera de la ciudad de Buenos Aires. El tema es que el Estado se ha desentendido en forma permanente y durante mucho tiempo. Y bueno, hoy son grandes concentraciones, ¿no? Yo cuando llegué a la Villa 21 eran 15.000 habitantes y cuando me fui eran 40.000. Yo te preguntaba esto porque es claro, ¿no?, que hay un enfrentamiento en la sociedad, ¿no? Porque están los de este lado y los del otro, ¿no? Uno mira y siente y lo escucha mucho
esta expresión tan despectiva con los villeros, ¿no? Y uno lo va estigmatizado y son todos iguales, ¿no? Y uno hace ese tipo de declaraciones. Por eso preguntaba esto, Sí. cómo es el habitante común de la villa. El habitante común es un hombre trabajador, o sea, por ahí la imagen en el colectivo así social es un vago, ¿no? Y es todo lo contrario, es un hombre muy trabajador, es el albañil que hace las casas de los distintos barrios, es la mujer que trabaja en el personal doméstico en la casa, que cuida a los hijos de clase media. Es realmente, por eso también crece tanto, porque yo lo compararía con la inmigración italiana o española de hace un siglo atrás. Es una inmigración que viene de pasarla mal, viene porque en su país no tenían un hospital público o escuela pública, no tenían no sé, trabajo, y de pronto viene acá y valora mucho más las pocas cosas que tienen, que a veces los valoramos los mismos argentinos, ¿no? Claro. Acá encuentran lo mejor un espacio para hacer una casa y con sacrificio viven ahí con un montón de limitaciones, pero saben que pueden mandar a su hijo al colegio, saben que pueden ir a recurrir a un hospital y lo van a atender sin tener que pagar. Bueno, entonces eso lo valora mucho. Por eso la mentalidad del hombre de la villa es una mentalidad progresista, en el sentido de que quiere ir para adelante, es una mentalidad, es muy agradecido. Vas a encontrar que un paraguayo, un boliviano, en las villas te va a decir, la verdad que hay que agradecer el lugar donde estamos y lo que nos da. Entonces creo que nos vamos a encontrar, una vez que se rompen todos esos prejuicios, se van a encontrar con la verdadera persona, ¿no? Y nos pasa con los grupos misioneros que vienen a las villas, cómo cambian de opinión al poco tiempo que están. Cuando empiezan a trabajar. Exacto. Inclusive terminan con cierta amistad. A veces la persona va a misionar y termina trabajando de albañil en su casa o de pintor. Se transforma porque, bueno, va conociendo al verdadero villero. ¿Y cuántos son los malos? ¿Son los menos? Sí. O sea, es como decir, bueno, ¿cuántos son los malos de Palermo o de Caballito? Vos decís, y son los menos. Lo que pasa es que, yo diría, los primeros que han sufrido esta segregación son los mismos villeros. Porque yo me acuerdo en el 97, cuando llegué a la Villa 21, entre Navidad y Año Nuevo mataron varias personas. Ninguna salió en el diario, ninguna fue una preocupación así de la sociedad porteña. Y inclusive yo por ahí viajaba en el colectivo o en el taxi y bueno, la gente decía, bueno, que se maten entre ellos. Esa era lamentablemente la opinión que tenía, no digo todos, pero sí que era muy extendida. Cuando la inseguridad empieza a desbordar los límites de los barrios marginales, empieza a extenderse por todos lados, ahí empieza como una preocupación, ¿no? Entonces, a mí me parece que las primeras víctimas, nosotros lo señalamos en el documento que escribimos los curas de las villas, las primeras víctimas de la violencia son los mismos habitantes de la villa, porque los primeros que no quieren la violencia son los habitantes de la villa. Si se instala un grupo que genera violencia es porque el Estado no ha acompañado la urbanización de ese lugar. Entonces no hay trazado urbano, es fácil esconderse, hay a lo mejor alguna complicidad de alguna fuerza. Entonces, bueno, eso hace que la gente sufra las consecuencias de un Estado que no se hizo cargo de esa parte de la ciudad. Se habló mucho de tu trabajo en la villa, fue el tema tomado por todos los medios, esta suerte de desafío, de pararse y decir, bueno, basta de drogas porque está matando a los pibes y sobre todo el Paco. ¿Tuvo amenazas el padre Pepe en la práctica? ¿Fuiste amenazado? Sí, fui amenazado y varias veces, es decir, una muy directa, me pararon y me dijeron que iba a hacer boleta y después cartitas, mensajes, bueno, después distintas señales que hicieron que esta amenaza, bueno, inclusive se veía que podía ser peligrosa, ¿no? No una amenaza de como quien está enojado un día y te dice algo, ¿no? Había alguna cosa de fondo. Entonces, bueno, en los últimos años en la villa estuvo muy marcado también por eso, ¿no? ¿Se supo de dónde venían las amenazas?
No, creo que se supone, más bien que saber, ¿no? Se supone. Uno puede llegar a entenderlo, ¿no? ¿Y cómo fue? Porque después también llegó esta posibilidad de ir a Santiago del Estero, Sí. en el medio de todo esto. ¿Qué pasó en ese tiempo? Y bueno, yo diría un poco para descomprimir la situación y bueno, y hacer un servicio a la iglesia en otro lado, fui a Santiago y bueno, de esa manera en Santiago, bueno, me puse al servicio de la diócesis de Añatuya y... La más pobre, ¿no? Sí, es una de las más pobres. Y me tocó un pueblo que se llama Campo Gallo, y allí es donde estoy trabajando y estoy viviendo. Mi anhelo es volver a las villas en algún momento. ¿En Buenos Aires? Sí, Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Gran Buenos en algún lugar, para seguir lo que se cortó así medio abruptamente. Pero realmente el trabajo en Santiago me abrió mucho los ojos porque me hizo conocer algo que a lo mejor uno conocía cuando va a misionar, pero no basta por ahí 15 días. Esto de lo que es la ruralidad, el trabajo del cura de campo, la vida de un pueblo. El pueblo nuestro tiene 15.000 habitantes, más o menos. Tenemos unos 4.000 desparramados en parajes. Entonces, y con estas extensiones de tiempo y de tierra que, puedes decir, para llegar hasta un lugar, a lo mejor toda una mañana para encontrarte con una escuela rural donde hay 8 alumnos, la maestra, y celebrar la misa ahí. Y te volvés. Y esa es tu tarea toda la mañana, porque está a 100 kilómetros y en camino de tierra. Y tu naturaleza es la del hombre de pelea, de campo, ¿no? Sí. Pero no de ese campo, sino de este campo de batalla minado. Yo, sí, yo creo que estoy más hecho para esto. Pero la verdad que lo tomé como una bendición en el sentido de que conocí y conozco, pues sigo conociendo una parte de la Argentina que no hubiese conocido, sino a través de impresiones, de pocos encuentros que pueda tener a través de una misión o de un campamento, o de lo que me contaban. Y por otro lado, lo que es el trabajo de la iglesia, cómo hay que organizarla de otra forma, cómo hay cosas comunes pero otras no. Eso de formar animadores de comunidad para que en los parajes puedan abrir la capilla, puedan hacer las oraciones, lo que era el viejo rezador del pueblo. ¿Qué sentís cuando escuchás, ves y notás que los legisladores de la Argentina, cuando se reúnen, comienzan a levantar la mano, algún mandatario de país vecino, diciendo despenalicemos la tenencia y el consumo de algunas drogas en principio, gente que sale a marchar por las calles pidiendo por esto, diciendo dejemos que cada uno sea libre y elija? Vos que has vivido esta experiencia de adentro y sabés cuán nefasta es la droga, digo, ¿qué te genera internamente? Bueno, me da bronca primero porque no se consulta a la Argentina. O sea, se habla de federalismo en la Argentina, pero más bien es un grupo que está en Buenos Aires, aunque provenga a lo mejor de una provincia, están en Buenos Aires. Medidas inconsultas, porque en ningún momento, yo creo que una cosa de la trascendencia que significa despenalizar o no, tendría que ser analizado en cada comuna, en cada municipio, en cada provincia, y los legisladores de cada provincia no tienen que ir con su impresión, sino con la impresión de su pueblo. Las encuestas marcan que el gran porcentaje de la población está en contra de esto. Entonces, en el fondo, ya no importa si es impopular, ¿no? La propuesta. Lo otro es que salgan 20.000 personas de clase media o clase media alta a una manifestación, no significa que representen a la Argentina. Eso tiene que ser claro para todos nosotros. Y creo que lo más importante es que ponen de ejemplo un país como Portugal, que tuvo la seriedad de trabajar en lo sanitario, en lo educativo, en el impacto que puede producir una medida esta en las representaciones juveniles, que al chico que quiere recuperarse le ofrecen un tratamiento el Estado mismo. Y bueno, creo que estamos muy lejos de todo eso. No hay nada de eso. Te pongo el ejemplo de un chico. Nosotros teníamos un chico en un paraje con un problema de drogas.
viene al pueblo nuestro de Campo Gallo. Mi padre quiero recuperar, me lo trae el papá. Vinieron en moto, como más o menos unos 35 kilómetros hasta ese paraje. Bueno, vamos al hospital. En el hospital nuestro no había ni psicólogo, ni psiquiatra, nada. Lo llevé a Santiago del Estero, 250 kilómetros, un camino todo roto. No había turno. Pero eso es la Argentina real. En la villa te va a pasar lo mismo. Entonces, la Argentina real es la parte de salud. Si bien estamos agradecidos que tenemos una salud que es pública, estamos muy lejos de ofrecerle a un chico que tiene estos problemas. Entonces, incentivar este tipo de cosas, nos parece que una vez que los legisladores logran un buen trabajo en educación, un buen trabajo en la parte sanitaria, que haya dispositivos para que los chicos puedan realmente tener atención, centros barriales y todo, una recuperación gratuita para todos. Entonces, después de todos esos pasos, hablemos, si quieren, de la despenalización. Pero mientras no se den estos pasos anteriores, significa empezar con el último capítulo del libro y no por los primeros. Si hubiéramos que imaginar a un Pepe allá en sus comienzos, ¿pensabas que ibas a estar involucrado en estos grandes temas hoy? Digo, ¿o te imaginabas siendo un cura de parroquia, ¿no? Un poco esto que estás haciendo ahora, más tranquilo, con grupos juveniles, sí. ¿O siempre te gustó el desafío y la...? Me gustó el desafío, pero nunca pensé que iba a pasar por esto, ¿no? O sea, me gustaba, sí, siempre trabajé con los jóvenes. Empecé siendo mi primer párroco fue Oscar Ojea, el obispo de San Isidro. Y estuve con él 4 años y siempre buscando cómo evangelizar el barrio. Estamos en congreso, organizando de todo, que las casas tomadas, con los porteros, organizamos muchas cosas. Siempre buscamos el ir un poco más allá de la gente que viene a misa o que la gente que puede decir un público cautivo, puede decir. Claro. Siempre buscando esos desafíos. Ahora, nunca pensé que la vida me iba a llevar por este camino, ¿no? Por eso también, en el momento cuando tuvimos problemas, yo dije, bueno, cuando fue el tema de la amenaza, nosotros tenemos que estar tranquilos de que hicimos esto por la gente y también por el Evangelio. No lo hicimos por otro motivo. Entonces, que sea lo que Dios quiera. La familia seguramente se solidarizó mucho, digo, la familia de la villa con tu denuncia, ¿no? Y con tu lucha. ¿Seguís en contacto con la gente? Sí, los veo, me vienen a visitar. Ah, viajan y todo. Mira, la otra vez en una misión vinieron 120 de la villa a Campo Gallo. Ay, qué bueno. Y qué sorpresa. Una ermita de la Virgen de Cacupé allá. Hice una amistad tan grande que la gente de Campo Gallo fue ahora para la fiesta de la Virgen de Cacupé que tuvieron en agosto. Vieron los jóvenes de Cacupé, de la Villa 21, a misionar. Fueron a un pueblito de ahí que tenemos llamado Nadeu. Así que el contacto sigue, la amistad sigue. Sí. ¿Cómo, ya vamos cerrando esta nota, digo, pero ¿cómo imaginás que se le puede hablar a un papá, a una mamá que está atravesando esta situación, ¿no? Un hijo esclavo de una situación que yo creo que nadie la desea, ¿no? Creo que hay intereses muy fuertes que nos llevan o lo llevan a muchos a entrar en esto. Digo, ¿cómo le dirías que se plantee, que se enfrente a este flagelo? ¿Qué es lo que hay que hacer, Pepe? Hay que denunciar, porque hay miedo muchas veces, ¿no? A la denuncia. Yo creo que cuando hay un hijo que se supone que tiene problemas de adicciones, hay que buscar caminos que también vayan más allá de la familia, ¿no? O sea, no ponerse mal, saber que esto le puede pasar a cualquiera. A veces piensan erróneamente que va a pasar a un chico que tiene la familia disgregada. No, le puede pasar al que tiene la familia Ingalls, ¿no? Puede pasar a cualquiera. Hoy día le puede pasar a cualquiera, algunos por ingenuidad, otros por las compañías, otro puede ser por un problema psicológico, psiquiátrico. Vaya a saber el camino que lo llevó a la adicción. Lo importante es que se abran a la ayuda, ¿no? Y a veces uno lo quiere solucionar todo en el entorno familiar y no alcanza, ¿no?
Entonces, que se abran, no a cualquiera, pero sí al cura de la zona o a algún profesor del colegio donde va el hijo, que le tengan confianza, o algún familiar que tenga cierta ascendencia. Muchas veces para el papá o para la mamá le resulta muy difícil ser el que le tiene que poner los puntos, ¿no? Y a veces la palabra de otro, y eso nos pasó a todos, ¿no? La palabra de otro te cae más que la que pueda decir los padres. Que digamos lo mismo. Exacto, a mí me pasó que algún chico al centro de recuperación ha entrado, no porque lo invitamos nosotros, sino porque hablamos con alguien que le dijera, mira, invítalo a tomar un mate y decirle que está haciendo esto, aquello, lo otro, pero no sabes. Y bueno, si lo decíamos nosotros, es muy probable que no venía. Pero bueno, la palabra de aquel que significaba mucho para su vida resulta importante, ¿no? Pepe, gracias por haber estado. Ojalá que vuelvas pronto, digo, porque bueno, sos de esas personas, no, en serio, que sos un luchador en el campo de batalla, ¿no? Y esto creo que es un poco lo que necesitamos hoy por hoy, personas que se puedan enfrentar a esta realidad tan perversa que está orquestada de los lugares más altos, ¿no? A uno le sale mucha bronca cuando escuchamos que hay chicos que están siendo víctimas del Paco y de otras drogas, dependientes por eso está bueno que haya tipos como vos que le guste pelear en el campo de batalla y que no se enojen los santiagueños, pero estaría bueno que vuelvas, ¿sí? Así que te deseamos lo mejor igual en este trabajo pastoral que estás haciendo. Muchas gracias. Y nosotros seguimos, estuvimos con el padre Pepe, la verdad, un lujo, ya volvemos. Y bien, amigos y amigos, después de este encuentro con el padre Pepe llega el momento de despedirnos, decirle muchísimas gracias por habernos dejado estar en sus hogares. Nos encontramos mañana, ¿le parece? A la misma hora, desde este mismo lugar con esta propuesta que es Buenas y Santas. Excelente jornada, hasta mañana.